Y empezamos. Vale. Continuamos con RxJS donde lo dejamos el último día. Vale, refresco un poquito el- en nuestro proyecto, ¿vale? Lo último que vimos, ¿vale? Fue trabajar con el subject, bueno, vimos el orden superior, ¿vale? La parte de hacer las peticiones encadenadas, eh, y bueno, el switch map como cancelaba las peticiones anteriores. Al final la idea era eso, las peticiones encadenadas y los observables de orden superior. Luego vimos el subject, el subject y el behavior subject, en el que teníamos la parte del subject que generaba los valores, emitía valores, y además nos podíamos suscribir a él también. Y cuando nos suscribíamos, ¿vale? Lo que pasaba es que en la primera suscripción no teníamos valor del subject, teníamos valor a partir de que nos llegaba una nueva emisión de ese subject, que a partir de ahí sí que recogíamos los datos. Vale, vimos que para mejorar esto aparecía una clase heredada de subject que era el behavior subject. El behavior lo que hacía era yo podía crear elementos, ¿vale? Y cuando nos suscribíamos automáticamente cogíamos ya el valor, el último valor emitido por ese observable, ¿vale? Por ese behavior subject. Vimos que, bueno, podíamos aquí poner el valor que quisiéramos, ¿vale? Y pues eso, ya cogía los valores automáticos. Vale, vimos también que podíamos incrementar, bueno, coger los valores y hacer una especie de carrito a la compra con el behavior, gestionando, bueno, pues ese valor de carrito. Vale, eso lo que vimos el otro día. Vale, hoy lo que vamos a hacer es un ejemplo más práctico, ¿vale? Ya viendo cómo mejoran las signals todo este funcionamiento y cómo trabajar con ello. ¿Vale? Os dije que las signals al final cogían la idea un poco de estos conceptos de programación reactiva y pues intentan mejorarlo, ¿vale? Dar funcionalidades y mejorar. eh, vale, de tal manera que... Vale, de tal manera que hoy nos toca pues hacer eso. Vale, así que vamos a ir a nuestro proyecto. Y vamos a crear, ¿vale? O la idea es crear una página, ¿vale? Para montar un carrito. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, vamos a montar un componente donde visualizarlo y vamos a montar un servicio donde realizar las funciones y que veáis un poco todo el proceso. Vale, así que, sin más dilación, vamos a crear cosas. Vamos a poner lo primero el componente. Components barra lo que teníamos rxjs, vale, y bueno, vamos a llamarlo cart site. Vale, voy a añadir también la biblioteca de iconos de Bootstrap para aprovechar y montar el iconito del carrito para hacerlo, vale, entonces vamos a hacer npm install icons. Vale. Y vamos a utilizar también un servicio, como he dicho, para todas las funcionalidades del carrito, para no mezclarlo.
con lo que hicimos el otro día. Vamos a hacer vamos a hacer un card service. Skip test. Vale. La parte de Bootstrap Icons, ¿vale? Nos ha añadido el paquete, pero no nos ha dado no nos añade esa hoja de estilos que genera en nuestra aplicación. Entonces, para utilizarla, lo que vamos a hacer es ir a buscar el paquete, ¿vale? Y vamos a coger la ruta del CSS. Y la vamos a poner en nuestro fichero AngularJSON. El AngularJSON tiene una parte que son los estilos, ¿vale? Entonces aquí vamos a decirle que vamos a tener un estilo nuevo que va a ser los iconos de Bootstrap. Vale, vale, pues entonces tenemos el componente, tenemos los iconos de Bootstrap y tenemos el servicio para poder ya empezar. Vale, bueno, pues vamos a empezar por lo gordo. Lo gordo es el servicio, que es el que va a tener toda la funcionalidad del carrito. Esto, que hicimos el otro día y vamos a ver en casa. Aquí, vale, tengo un servicio y un servicio. Vale, car service. Vale, lo que vamos a hacer en el servicio, bueno, vamos a montar un par de interfaces para trabajar con esto, ¿vale? Entonces vamos a necesitar, para que veáis ya más rápidamente. Vamos a ponerlo aquí en, vale, car interfaces, vale. Vale, y lo que voy a hacer aquí es un export interface. Vamos a hacer card item, que va a tener un ID tipo number, va a tener un nombre tipo string, number, quantity tipo page. Qué maravilla. Vale, vale, luego vamos a tener también a llamarlo card product, por ejemplo. Vale, para trabajar. Vale, export, interface, product, que será lo mismo, pero sin cantidad, ¿vale? La cantidad la gestionaremos únicamente desde la parte del carrito, ¿vale? No la gestionaremos desde el propio objeto, ¿vale? Solo el carrito es el que tendrá en cuenta cuánta cantidad ha ido un producto o algo. Pero el producto en sí no tiene por qué saber esa variable, ¿vale? Es único del carrito. Vale, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es en nuestro card service, ¿vale? Empezar a montarla. Vale, lo primero que voy a necesitar es una variable, ¿vale? Que sea la que voy a modificar, ¿vale? La que va a tener los elementos del carrito y va a ser alterada, ¿vale? Siempre será alterada desde este servicio, con lo cual por eso lo haremos privado. No se podrá acceder desde fuera. Esto vamos a llamarlo card items sign. ¿Vale? Esto será una tab de sign de tipo array cat
y lo vamos a iniciar con un signal de cat item array y lo vamos a inicializar. ¿Vale? Este será el que vamos a trabajar dentro de la clase y luego tendremos uno read only que es el accesible desde fuera. Esto es un read only items que lo llamaremos desde fuera a la signal. Esto es discard signal as read only. ¿Vale? Es decir, una señal de solo lectura, ¿vale? Para recoger la información, ¿vale? Para que no puedan modificar ese elemento. Entonces podrán acceder a los elementos del array, pero nunca podrán modificar. Eso lo haremos aquí dentro mediante funciones, ¿vale? Funciones públicas que sí podrán trabajar con los elementos. Vale, esta es la que tendrá todos los elementos, ¿vale? La colección de elementos. Luego tendremos una para calcular el total, ¿vale? Y esto será que calcule el total esto es devolver del carrito. Vamos a hacer la función reduce y esto es montar un sumatorio de todos los elementos. Esto es vale, vamos a hacer un sumatorio del incrementando, ¿vale? Esto es el acumulatorio y esto es cada elemento del array que vamos a recorrer. Entonces lo que vamos a hacer es incrementar cada uno con el precio y además quiero esto por el ítem punto quantity, ¿vale? Es decir, al sumatorio le vamos a añadir el producto, ¿vale? El precio del producto por la cantidad de elementos que tenga, ¿vale? Que hayan añadidos en el carrito. El valor inicial, 0. ¿Vale? Esto lo que hará es recorrerá todos los elementos del array, ¿vale? E irá incrementando o hará un sumatorio de el número de elementos del elemento del carrito por el precio que vale cada elemento, ¿vale? Eso lo meterá en un sumatorio y va incrementando hasta tener el resultado del precio total del carrito. Lo que vale. Vale. ¿Qué más vamos a hacer? El uno que gestione, ¿vale? El número total de elementos. ¿Vale? Pues algo parecido. Esto es un read only. Total. Items. Count. Vale, este es one. Computer. Y pues devuelve el this.captain. Un ítem, pero ahora lo que quiero hacer es tomar el ítem, solo las cantidades. Ítem.quantity. ¿Vale? Es un sumatorio de las cantidades de los elementos que hay añadidos en el carrito, ¿vale? Del total de elementos que hay añadidos en el carrito, que representaría el quantity, ¿vale? Esto es el total de ítems, ¿vale? Con eso ya tendríamos el, todo lo que necesitamos, ¿vale? El array de elementos, el precio total del carrito, el número de elementos totales que tiene nuestro carrito. Vale, y ya podemos empezar a hacer las operaciones del carrito.
Ahora vendría lo que es pues, añadir al carrito, borrar el carrito, limpiar carrito, etcétera. Vale, vamos a empezar. Añadir al carrito. Para añadir al carrito me van a añadir un product de tipo de el cart item, ¿vale? Y le vamos a decir que del cart item quiten el 4. Vale. También podríamos haber dicho que nos lo van a mandar de producto. Vale. Pero básicamente es que nos van a mandar un producto que es un cart item, pero sin la cantidad, ¿vale? Sin el elemento quantity. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando nos añadan un elemento, vamos a utilizar la signal.update para actualizar el valor. Y esto es por dados de una serie de objetos, ¿vale? Pues, cada objeto del array. Lo que vamos a hacer es coger una variable existe, ¿vale? El elemento existente, vamos a decirle que coja el array y lo busque. Y lo busque. De tal manera que si encuentra una posibilidad en un objeto en el que su ID sea igual que el del producto que me están pasando, ¿vale? Pues ese es el elemento en el que voy a tener que trabajar. Entonces, si existe el elemento, significa que lo que voy a tener que hacer es incrementar la cantidad, ¿vale? Pues entonces cogemos el ítem, el array, y sacamos el elemento en el que el ID es igual que el product ID. Pues entonces lo que hacemos es añadir el elemento con la cantidad, es la cantidad actual más 1. Si no, dejamos el objeto. ¿Vale? Es decir, buscamos, si el objeto existe, lo que hacemos es, dentro del array, cogemos y el elemento en el que coincida el ID con el ID de producto, ¿vale? Que es el que han añadido ese elemento concreto, ¿vale? Lo que tengo que hacer es, en ese que coincida, añadirle al objeto que ya tengo la variable quantity incrementada en 1, es decir, la cantidad actual más 1. ¿Vale? De tal manera que lo único que estoy haciendo es el objeto que existe, añadir en 1 o sumarle 1 a la cantidad que tiene. Si no, ¿vale? Pues si no, entonces lo que tenemos que hacer es devolver el array actual y añadirle el producto con la quantity, bueno, ¿vale? Es decir, al array actual, ¿vale? Le añadimos el producto que me han pasado, ¿vale? Con cantidad, ¿vale? Entonces, un objeto que tiene las propiedades del producto que me han pasado
con la cantidad, generando un cat item. Vale. Eso sería el añadir, ¿vale? El añadir, que lo que hacemos es principalmente ver el caso de si existe o no existe para añadir o incrementar la cantidad o añadir un nuevo elemento al final del array con cantidad out. Vale. Más lo otro que nos puede pasar en un carrito es que queramos quitar elemento o quitar la cantidad de un elemento. Esto es remove un cat. Vale. Para esto lo van a pasar un ítem del elemento que quieren borrar. Vale. Y será de tipo number. Entonces lo que tengo que hacer básicamente es filtrar por ese ID. Entonces this.cat signal update, ¿vale? Y vamos a decirle del array, cógeme, ahora dado el array, actualízalo con el filtrado cuando se cumpla que encuentres un ítem en el que el ítem.id sea diferente. ¿Vale? Es decir, quédate con todos los que el ID sea diferente. Dicho de otra manera, el que encuentres con el ID igual, ¿vale? Lo que haces es quitarlo del resultado. Acordaros que cuando no ponemos llaves, después de una función flecha, estamos haciendo un return directamente, ¿vale? Entonces, esto lo que está haciendo es devolviendo el resultado de este filter, ¿vale? Ahí se lo devuelve al update para actualizar el listado de, lo- de los objetos del carrito. Dime. A ver, el filter, no, el filter, a ver, sí y no. El filter lo que hace es coge un array, ¿vale? Y devuelve un array, bueno, un array en el que solo aparecerán los elementos de ese array que cumplan la condición que le demos. De tal manera que es, dado este array, filtrame por esta condición. Con lo cual, los elementos resultantes serán aquellos ítems que tiene ese array en los que se cumpla la condición de que su ID es diferente al ID que nos han pasado. Con lo cual serán todos los elementos menos el elemento el elemento con el ID que nos han pasado. De manera que si yo tengo el ID 1, 2, 3, 4, 5 y el ID que nos pasan para borrar es el 3, lo que hace es, vale, tengo el ID 1, ¿es diferente de 3? Sí, pues entonces lo conservo. El ID 2, ¿es diferente de 3? Sí, lo conservo. El ID 3, ¿es diferente de 3? No, pues entonces este no lo quiero en el resultado. Si el 4, no, es igual, pues entonces lo conservo. Y el 5 no es igual, pues lo conservo. Y entonces me quedaría 1, 2, 4 y 5. Y el 3 habría sido borrado. ¿Vale? En realidad lo que he hecho es no meterlo dentro del resultado. Vale. Vale, entonces tendríamos ya el añadir y el borrar, ¿vale? Del carrito. ¿Qué podemos hacer también? Actualizar la cantidad de un elemento. Pues date quantity. ¿Qué necesito para actualizar la cantidad? Bueno, voy a necesitar un ítem ID, esto está bien, number. ¿Y qué voy a necesitar? La nueva cantidad, pues new quantity, de tipo number, ¿vale? Es decir, el ID que quiero actualizar y la cantidad a la que voy a actualizar, ¿vale? Entonces con eso lo que hago es, si la nueva cantidad que me han pasado es menor o igual que 0, ¿vale? Pues entonces eh, lo que tenemos que hacer es borrar.
this.remove from cart item, ¿vale? Y saldríamos de la función. Ahora bien, si no, ¿vale? Si es mayor que 0, significa que sí que quiere borrar algún elemento, pues entonces vamos a poner this.getItemSignal, ¿vale? Punto update, vamos a actualizar el, la signal, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es devolver el items.map, ¿vale? Vamos a transformar el array de tal manera que por cada elemento, ¿vale? Vamos a mirar si el ID es igual que el que me han pasado, ¿vale? Lo que tengo que hacer es coger el ítem actual y cambiar la cantidad por la nueva cantidad que me han pasado. Si no, pues entonces dejamos el objeto igual que está. Nos falta un punto. ¿Vale? Es decir, si la cantidad es mayor que 0, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es actualizamos el array. Tenemos que coger el array que tenemos y buscar el elemento que queremos actualizar, el que nos han pasado, con lo cual vamos a decirle que dentro de cada elemento buscaremos el elemento es o su ID es igual al ID que nos han pasado. Ese es el que queremos actualizar. Cuando eso se cumpla, acordaros, esto es un ternario, lo primero que hay después del ternario es la condición del if, ¿vale? Esto es el true y esto es el false. El false representaría todos los que no son el ID, con lo cual esos los dejamos igual, devolvemos el ítem igual que lo hemos recogido. En cambio, en el true, ¿vale? Lo que hacemos es cogemos la información actual del ítem y la quantity, ¿vale? Lo que es la cantidad, le ponemos la nueva cantidad que nos han pasado, con lo cual habremos actualizado esa cantidad, ¿vale? La última función que haríamos sería la de limpiar el carrito. Vamos a hacer una de cart. Vale. Y esta lo único que hace es básicamente definir el item signal, hacemos un set y le ponemos una regla. ¿Vale? Limpiamos el carro totalmente. ¿Vale? Repaso un poco las funciones para que quede claro. Vale. Eh, sí, a ver, ya os he dicho que esto era ya un caso real, con lo cual aquí ya estamos trabajando con, bueno, además de que está hecho con Signals, ¿vale? Porque es lo que nos recomienda ya Angular con lo que vayamos trabajando. Entonces, para que veáis exactamente cómo se haría un caso real con Signals. Vale, entonces, lo primero, la Signal, ¿vale? Con la que vamos a trabajar, con la que vamos a hacer todas las gestiones. Acordado, privada, ¿vale? Para que no se pueda acceder desde fuera. Entonces, la declaramos, es una writable signal de tipo array de objetos carrito. Acordaos que el objeto carrito es como el producto, como el elemento que vais a trabajar normalmente, pero además añadiéndole la cantidad, ¿vale? Es exactamente igual que el objeto normal más la cantidad. Eh, Esto, ¿vale? Es una signal, ¿vale? Y la inicializamos vacía, ¿vale? Aquí ponemos el valor inicial de esa signal. Vale, y luego tenemos ya la que sí va a ser accesible desde fuera, ¿vale? Donde sí vamos a acceder a ella, que será de tipo read only, ¿vale? Solo podrán leer esa variable y la hacemos precisamente de la signal que hemos creado,
read only, ¿vale? A read only para decirle que solo será de lectura, esa signal. Entonces, los usuarios accederán a esta signal, recibirán las actualizaciones de esa signal, ¿vale? Pero no podrán hacer modificaciones directamente, tendrán que hacerlo a través de las funciones que montaremos aquí abajo. ¿Vale? Hacemos otras dos signals, ¿vale? Que son una de sacar el total de precio del carrito, ¿vale? Cuánto vale el carrito en total. Para eso hacemos un cálculo de todos los objetos del carrito, montamos un sumatorio y por cada elemento lo que hacemos es, en el sumatorio le añadimos la multiplicación del precio por la cantidad de elementos. Es decir, si tengo yo qué sé, una lechuga que vale 1 euro, bueno, si tengo dos lechugas que valen 1 euro, pues serían 2 por 1, 2. Si tengo luego 3 tomates y me han costado cada tomate, pues, 30 céntimos, ¿vale? Pues entonces tendríamos los 30 céntimos por los 3 tomates, 90 céntimos. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos haciendo y lo vamos sumando. Eso sería a lo que teníamos de las lechugas, a los 2 euros de la lechuga. ¿Vale? Es decir, vamos sumando cada elemento de la array en un sumatorio. Y ese sumatorio es lo que devolvemos y lo que por tanto se recoge el usuario en el car total, ¿vale? Que lo va recogiendo de manera reactiva. Vale. Lo otro que tenemos es el total items count, ¿vale? Que sería un poco siguiendo la misma lógica que hemos hecho antes con la computed signal. En este caso lo haríamos para contar los elementos del carrito, ¿vale? Entonces simplemente contamos en la quantity de cada elemento, ¿vale? Por cada elemento, por cada ítem, vamos en el sumatorio incrementando la cantidad. Vale, pues si hemos dicho antes 2 lechugas y 3 tomates, tendríamos aquí en total 5 elementos, ¿no? Lo otro que tenemos es ya las funciones de control de la asign, ¿vale? De control del carrito. Tendríamos primero la función de añadir al carrito, ¿vale? Esto es, vamos a actualizar el assignal, ¿vale? En función eh, de sus elementos. Y entonces lo que vamos a hacer es primero controlar si existe o no el producto que me han mandado. Si el producto ya existe, tendremos que incrementar la cantidad. Si el producto no existe, lo que haremos es añadir un nuevo producto. Pues eso es lo que hacemos aquí. Lo primero, controlar si el producto existe, ¿vale? Entonces, para eso lo que hacemos es un find dentro del array de objetos, el array de productos, o de cart items, el kernel de carrito. Entonces, si existe, ¿vale? ¿Vale? Pues entonces lo guardaríamos aquí, en el sistema. Y si no, pues se quedaría como un defined. Entonces, si existe, ¿vale? Entraremos por el if. Y si queda un defined, porque no lo ha encontrado, entraríamos por el else. Si sí que existe, pues lo que hacemos es buscar el elemento que exista, ¿vale? Es decir, recorremos el array y el elemento que sí que existe, ¿vale? En el que el ID sea igual que el que me ha pasado, pues en ese lo que tenemos que es concatenar al elemento actual, de tal manera que la cantidad del elemento se la vamos a incrementar en 1, ¿vale? Cogemos la cantidad y la incrementamos en 1. Si no existe, lo que tenemos que hacer es crear ese nuevo elemento en el array, ¿vale? Cogemos al array, le añadimos el producto, ¿vale? Con la cantidad en 1, ¿vale? Y ya tendríamos añadido el elemento al carrito, ¿vale? Si existe, le sumamos 1 a la cantidad, si no, creamos un nuevo producto con cantidad 1. Borrar del carrito. Pues el borrar del carrito lo que hacemos es, dado un ID, actualizar los datos del carrito, ¿vale?
filtrando por el ID que me ha pasado, de tal manera que solo el elemento que coincida el ID es el que no va a estar en el resultado final, ¿vale? De tal manera que todos los que no coincida el ID, pues los iremos poniendo en el resultado final, pero cuando coincida, pues ese elemento no estará en el resultado, y de esa manera lo borramos. Vale. Actualizar cantidad, ¿vale? Que es básicamente he dado un ID y dada una cantidad, vamos a buscar el elemento que tenga ese ID y le pondremos la nueva cantidad que tiene. Lo que vamos a ver es que si la cantidad que va a pasar es menor o igual que cero, pues entonces eso significa que el elemento del carrito tengo que borrarlo, ¿vale? Porque ya no tiene cantidad y por tanto ya no tiene que estar en el carrito. Entonces lo que hago es llamar a la función borrar del carrito, ¿vale? La que hemos visto antes. Y si en cambio la cantidad sí que es positiva, ¿vale? Pues lo que hago es actualizar el, el array para ese elemento con el ID cambiarle la cantidad. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, hago un mapeo de los elementos del array, busco el que tenga el ID que me han pasado y a ese elemento le actualizo la cantidad, ¿vale? Es decir, al elemento actual le añado la cantidad con la nueva cantidad, ¿vale? Por último, borrar el carrito, que lo que hace es a la signal asigna el nuevo valor de un array vacío, con lo cual lo vacía automáticamente, ¿vale? Sí, ese es vale, sí, eso es el spread de JavaScript, que lo que te está diciendo es al objeto actual, ¿vale? Que es el objeto que estamos iterando por cada elemento, dice al objeto actual, ¿vale? Añádele esto, ¿vale? Es decir, monta un objeto que es igual a el objeto que tenías, ¿vale? Los puntos suspensivos suelen ser, o sea, el spread representa la representación del el objeto actual para añadirle algo, ¿vale? Es decir, de tal manera que le estás diciendo aquí, en vez de poner el ítem.id, el ítem.name, ítem.tal, ¿vale? Le estás diciendo al objeto que ya tienes, ¿vale? Lo único que haces es le añades esta propiedad, ¿vale? Es como decirle, pues eso, es a lo que ya tienes, añádele esto, ¿vale? Los arrays es al array que tienes, añádele esto después, ¿vale? Los objetos es al objeto que tienes, añádele esto, ¿entiendes? ¿Vale? Básicamente yo aquí podría definir lo que te decía, ítem.id, y aquí son tres variables y aún es cortito y no pasa nada. ¿Sabes? Pues podríamos poner ítem.id es igual al que tiene ya, ¿vale? Eh, o ítem.id es igual a ítem.id. Ítem.name es igual a ítem.name. Ítem.price es igual a ítem.price. Y luego podríamos el quantity es igual a new quantity de la nueva cantidad que me han pasado. Pero claro, si tuviera, imagínate un atributo con un objeto con 20 variables, ¿vale? Es inviable tener que estar haciendo todo eso. Entonces JavaScript montó el spread para poder definir ese objeto con los datos o los datos del objeto, ¿vale? Para concatenar, es una concatenación del objeto, ¿vale? Es decir, estás creando un objeto a partir de otro objeto. Míralo como herencia, ¿vale? No es herencia como tal, pero míralo como herencia como si fuera a partir de este objeto, ¿vale?
móntame otro objeto que va a tener lo que tenía ese más algo más. ¿Sí, sí o no? Eso lo que está haciendo es el objeto que tenías, ¿vale? Lo cambia por este objeto, ¿vale? Digamos que al hacer un map lo que estás haciendo es transformando cada elemento del array. Lo que pasa es que es una falsa transformación porque en realidad fíjate que en el else todos los objetos se quedan igual. Solo transformas el que encuentres con el ID. De tal manera que cuando encuentres el elemento que tiene el ID que quieres cambiar, ¿vale? Lo vas a transformar a este elemento, que en realidad es el propio ítem, pero con la cantidad cambiada. Y ya está. ¿Claro? ¿Todos? A ver, yo sé que la nomenclatura es algo novedoso y tal, pero bueno, ir cogiéndose a ello porque al final esto es muy usado en en JavaScript y en TypeScript. Luego veremos también con el port join, que es el otro ejemplo que vamos a hacer hoy, que también lo utilizamos para montar objetos. Dime. Sí, cambiaré de idea. A ver, lo que pasa es que no es bueno, no es buena praxis el cambiar ID, ¿vale? Porque el ID nunca hay que tocarlo, pero sí funcionaría. Sí, sí, funcionaría. El nombre, si quisieras cambiar el nombre, podrías ponerle un nuevo nombre ahí. ¿Vale? Al final estás transformando un objeto, un ítem que tienes, a- en representación del ítem que tenía. ¿Vale? Ese ítem ya tenía eh, datos, ¿vale? Ya tenía datos, ya tenía ID, tenía cantidad, tenía nombre y tenía precio. Lo que estás diciendo es a ese objeto que ya tengo, ¿vale? Ponle esto. En este caso, como la quantity ya existe, ¿vale? La sobrescribe. No, la añadiría. O sea, te crearía un objeto con una variable nueva. ¿Sabes? Tendría una nueva variable que se llamaría quantity. Imagínate que no existiera quantity, pues te crearía que tuviera quantity con ese valor. Que eso lo haremos luego con la de Pokémon, ya lo veréis. A ver, se supone que sabes lo que estás haciendo. Vale, a ver, este quantity también sale en rosa. No, pensaba que a lo mejor te cambiaba el color al no poner. Pero bueno, fíjate que al estar tipado, ¿vale? Sí que cuando escribes, ¿vale? Te da la ayuda. O sea, que es más complicado, al haber tipado los datos, ¿vale? Es más complicado equivocarte. Por eso os recomiendo siempre tipar los datos. Para eso es TypeScript y no es JavaScript, ¿vale? Para que tengáis todo bien definido, ¿vale? Los tipos de datos y así os dé la ayuda y no tengáis fallos como ese. ¿El qué? Ah, bueno, sí. Sí, ahí está. Es que antes lo he hecho y el... Vale, pero bueno, te dirá que esto es... Bueno, no, en realidad lo que te sale es porque no conoce la palabra inglesa. Vale. Eh, Claro, esto entonces, o alguna duda más, antes de pasar a lo siguiente, que es ya conectar y utilizarlo. Dime. Vale. El Lomit
el omit, ¿vale? Sí, sí, el omit representa el objeto que estamos pasando, ¿vale? Que en este caso es el cart item. Entonces lo que hacemos es construir un objeto, ¿vale? Es decir, le dices que el producto es una construcción de un objeto, en este caso el objeto cart item, ¿vale? Sin la propiedad quantity, ¿vale? Entonces le estás diciendo, voy a trabajar con un objeto cart item, pero sin la propiedad quantity, ¿vale? Es decir, le está diciendo que, no, a ver, lo que le está diciendo es que el tipo de datos que va a venir será del tipo getItem, ¿vale? Pero no tendrá la propiedad quantity, ¿vale? Le faltará la propiedad quantity, que en realidad es el producto que hemos hecho nosotros, ¿vale? Pero el omit lo que hace es de un objeto, omite, por eso se llama omit, ¿vale? Omite una propiedad. Y entonces tenéis que poner aquí como string la propiedad que vais a omitir. Podríamos haber puesto lo de tipo product, lo que pasa es que entonces tendríamos ahí el que no lo cogería como cart item, ¿vale? Entonces lo trabajamos como cart item, ¿vale? Sin la propiedad quantity, porque lo queremos añadir, ¿vale? ¿Algo más? Estamos que lo damos, estamos que lo regalamos. A ver, quedaros. Es un poco de a ver, añadir, buscar, o sea, añadir, borrar, actualizar cantidad. Pero al final todos hacen un poco lo mismo, ¿vale? Pensar que todos al final lo que estáis haciendo es eh, actualizar las signals que tenéis, ¿vale? El observable en este caso que tenéis, que esa signal la estáis actualizando a los nuevos valores. Si estáis añadiendo, pues entonces estáis añadiendo el elemento. Si estáis borrando, pues estáis filtrando para que no esté el elemento que pasáis. Si estáis actualizando la cantidad, estáis buscando el elemento para modificar la cantidad, ¿vale? Lo bueno de esto también es que siempre es igual, ¿vale? Es decir, es entender un poco las funciones, ¿vale? Pues ya empezar a entender el map, ya hemos trabajado con él ya varias veces, ¿vale? Esto es transformar información. El update de las signals, ¿vale? Lo que hace es modificar la información del contenido que tiene. El filter lo que hace es devolver el array, ¿vale? Donde el elemento cumpla, donde los elementos cumplan la condición. Esto es otro map. El find lo que hace es buscar, son todas al final funciones de arrays, que es, el find lo que hace es buscar en una colección, ¿vale? Una condición, un elemento que cumpla una condición, ¿vale? Esto es un elemento, por daros función flecha, y luego la condición que tiene que cumplir. Es decir, por cada elemento, búscame el que cumpla esta condición, ¿vale? Eso lo devuelve. Y ya está. Lo otro es otra vez el elemento, la función reduce, esto también es para sumar, ¿vale? Esto es lo mismo que veíamos el otro día con los operadores de observables, ¿os acordáis? Pues es lo mismo, en este caso el reduce lo que hace es un sumatorio, ¿vale? De elementos, es decir, esto es la primera variable es la que ejerce como sumatorio y la segunda es sobre el elemento que itera el array con el que vas a hacer algo. Entonces es el sumatorio más lo que quieras hacer con el elemento. En este caso era la cantidad, en este caso era el precio por la cantidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ya os digo que a nivel práctico, ¿vale? El carrito es prácticamente igual, luego pues a lo mejor puedes querer alguna función más específica o menos, pero esto es lo básico que tendréis. Añadir, borrar y actualizar la cantidad para poder sumar, restar en una cantidad, ¿vale? Bueno,
no os asustéis tampoco tanto porque luego veréis que al final es muy repetitivo también conforme lo hagáis. Sí, lo que hace es generar el número final, ¿vale? El reduce lo que hace es montar, es es un acumulatorio, ¿vale? Es un acumulador de operaciones. De tal manera que lo que hace es acumula operaciones y saca el resultado final, ¿vale? No los le da igual los intermedios, de tal manera que él opera y solo saca el resultado al final. Sí, a ver, sí, algo así. A ver, es como que guarda hace las operaciones y le da igual los intermedios, sino que lo único que se deja o lo único que se fija es en el resultado final. Y ya está. Nada. Vale, continuamos. Vamos. Siguiente paso, añadir en nuestro HTML, ¿vale? Un elemento con el que podamos ver pues ese carrito de la compra, ¿vale? Donde vamos a ver. Vamos a hacerlo más profesional, por decir así. Entonces vamos a ver un item igual, esto sí que no va a cambiar. Lo que sí que va a cambiar es que vamos a ponerle el iconito del carrito para que controle el número de elementos que tiene y además le pondremos al lado el precio que tiene el carrito total. Entonces sí que vamos a tener un lead, esto va a ser igual, ¿vale? Con su nav item, ¿vale? Esto no cambia. Vamos a separarlo un poquito del principio. Este es un margin start 2, ¿vale? Para separarlo un poquito. Dentro vamos a hacer, cambia, ¿vale? Vamos a hacer el nav link. Vamos a ponerle aquí flex. Vamos a ponerle una line item center. Vamos a ponerle aquí el active. Tip. Vale. Y vamos a ponerle un router link que sea barra card sign. Vale. Vamos a tener que crear esa ruta, ¿vale? Ahora la empezaremos, que no se olvide. Vamos a hacer ahora un punto position relative para la parte para poder controlar luego el batch. Vamos a poner un inline lock y un margin en 3. Vale. Dentro vamos a ponerle un iconito de Bootstrap iconos, ¿vale? Esto es un carrito de la compra. Vale, vale. Y ahora vamos a controlar, eso será el carrito de la compra y vamos a decirle ahora que nos ponga además el batch en la parte de arriba del carrito si y solo si tiene elementos, ¿vale? Pues entonces, si el car, vamos a hacer una variable que haremos car total items. Si esto es mayor que cero, vale. Este car total items será una signal que traeremos del servicio. Pues ahora la montaremos en el servicio. Entonces, si todos los elementos que tenemos son mayores que cero, pues entonces podremos poner el patch, ¿vale? Pues vamos a ponerle span.total
Top 0, posición absolute, start 100, vale, vamos a poner un nivel, vamos a ponerle el match, vamos a ponerle el rocket speed, es parecido a lo que tenemos arriba. Luego tenemos borde y borde light. Vamos a ponerle a más, vamos a ponerle un size de 0.2. Vale. Y aquí dentro lo que tenemos puesto es el card total. Total. Vale. Tendremos también el span. Las visualización. Vale, esto es lo mismo que teníamos aquí arriba. Vale. Claro que esto es prácticamente lo mismo que hemos hecho y ahora estoy haciendo esta parte del visualizer. Aquí tendremos vale. Lo otro que va a tener es waypoint. Vale, vamos a ponerle el on waypoint, aquí un border start, padding start 2 y text, venga, para que me ponga el texto. Ah, vale. Y aquí lo que vamos a hacer es poner el precio. Esto es un card total price, eh, la otra signal que hemos hecho en el servicio, que además lo vamos a pasar por un pipe currency para decirle que esto tiene que ser en el. Vale. Vamos a tener que hacer esas variables, con lo cual vamos a montar todo. Vale, vamos a hacer private read-only card service de tipo card service. Vale, y card total items que va a ser igual a el card service que acabo de montar. Punto. Vale, y aquí ya puedo acceder a las variables, que esto es el total items count. Y luego tenemos el card total price, que es igual a this.cardService. Punto. Y aquí quiero coger el card total. Vale, esto es el precio total, esto es el número total de elementos. Vale, con eso ya estamos conectando al servicio para sacar esos precios. Lo que me queda también por hacer es la parte de la ruta. Pues vamos a ir al archivo de rutas,
tengo aquí y vamos a aplicar el último elemento. Vamos a decirle que ahora vamos a tener card signals y vamos a hacer aquí el card signal component. Card signal. Vale, card. Vale, entonces en mi navegador ahora debería aparecer aquí mi precio. Vale, fijaros que no tengo ahora mismo no tengo elementos, ¿vale? Con lo cual no me sale. Y debería salir el cono, ¿vale? Está saliendo, ¿vale? Esto es el icono. Trapicon. Sí, debería salir. Porque el AngularJSON lo hemos modificado después de haber hecho después de haber lanzado el proyecto. Espérate, esto es... tendríamos ahí el iconito. Vale. Lo siguiente, ¿vale? Es ya montar o trabajar con esa componente para bueno, mostrar la información y cargar los datos y hacer las funciones que me permitan añadir elementos al, al carrito, ¿vale? Entonces para ello voy a necesitar eh, el card service, hacer las peticiones y el card service. Vamos a necesitar también el card items, que va a ser igual a is.cardservice.items, ¿vale? El listado de elementos del carrito, y luego vamos a tener el card total, que va a ser igual al card service punto card total, ¿vale? El que tiene el total. Vale, vamos a tener un array de productos, ¿vale? De tipo product, y bueno, voy a montarlo. Voy a poner unos productos de ejemplo, ¿vale? Con precio 10 y el name, ¿qué queréis que pongamos? Juguetes, plantas, jamones, bueno, voy a poner una planta. Otro argumento, ahí de 2, una 13 y va a ser una lámpara. ¿Vale? Un array de elementos para visualizarlo y poder jugar con ello. Vale, ¿qué funciones vamos a tener aquí? Vamos a tener las funciones para gestionar los elementos del servicio. Esto es, si añaden bueno, si añaden al carrito, add to cart, vale, me van a pasar un producto,
Y entonces lo que voy a hacer es llamar al service. Ya que esto es. Luego vamos a poder borrar un producto. ¿Vale? Me van a dar un ID, tipo number. Y lo que hacemos es card service, borrar ese ID. Voy a tener también el update. Pues el update, item quantity, en el que va a recibir un ID y un evento de tipo any. Vale, entonces esto lo que hará es coger una constante new quantity, quantity, vale, con el troceando, ¿vale? Vamos a poner parse int, ¿vale? Para coger el event.target.value y vamos a pasarle también el this card service y llamamos al update quantity con esa cantidad. Vale. Me quedaría en lo que sería pagar, ¿vale? Que aquí, bueno, no lo vamos a hacer, pero iríamos a la página de pagar, esto es ir a la pasarela web. Vale, nosotros vamos a simularlo simplemente llamando al card service punto ¿vale? Borraremos el carrito y ya está. ¿Vale? Pero iríamos a la pasarela de pago, ahí se efectuaría el pago y si todo va bien, pues entonces haríamos esta función que es borrar el carrito. ¿Vale? Nosotros lo vamos a hacer directamente, como si ya hubiéramos pagado y ya está. ¿Vale? Entonces básicamente lo que estamos haciendo es llamar a las funciones del servicio. ¿Vale? Esto sí que está claro, ¿no? Aquí no tenéis dudas de esta clase. Es decir, vale, un array de productos para mostrar y las funciones del servicio para poder acceder a ellos. Vale, entonces vamos a mostrar, dime, bueno, es porque la cantidad que me viene dentro de un evento, el evento viene como string, ¿vale? Entonces nos aseguramos de que el número que metamos es un número. ¿Vale? En realidad es para curarnos en salud de que lo que venga y hayan introducido sea un número, porque está viniendo dentro de la información de un evento que vamos a recogerlo dentro de un input y entonces para al final seguridad. ¿Vale? El radix, ¿vale? Representa la base matemática a la hora del string, es decir, base 10. Como estamos haciendo base 10, ¿vale? Pues entonces los números normales de toda la vida, ¿vale? Base 10. Esto es por si quieres trabajar en binario, quieres trabajar en hexadecimal o... ¿vale? Sí, déjalo en base 10, no nadie. Eh, vale, lo siguiente es ya... sí, ¿verdad? Solo hay que trabajar con ceros y unos. Venga, vamos a poner la parte visual. Esto es eh, vamos a poner text primary, para que no nos ponga azul. Y vamos a hacer primero la gestión del carrito. Esto es la parte donde vamos a poder añadir elementos al carrito, ¿vale? Vamos a poner nuestros productos a modo de tienda y podremos añadirlos o quitarlos o lo que sea, ¿vale? Entonces aquí vamos a ponerle un, vamos a iterar el array ese que teníamos, product, drag por el producto, ahí.
Vamos a hacer aquí un punto gol 4. Offset N. Ah, y bueno, vamos a ver. No, esto ahora no hace falta volver a hacerlo con una raíz. Y voy a hacer un card. Shadow small. Vamos a hacer dentro del card un punto card header. Y luego un h3.card title que va a tener el product.name, ¿vale? El nombre del producto. Vamos a tener luego un punto card body donde vamos a tener un punto card text donde tendremos el product.price con el currency. Ponerle aquí euros. Vale. Vamos a tener luego un punto display con justify content between y align items. Vale. Y aquí vamos a tener un botón group. Esto es punto de group. Donde vamos a tener punto, bueno, punto b. CN, vale, botón small, vete outline, success. Vale, esto tendrá además un clic para añadir al carrito pasando el producto actual. Esto le vamos a escribir botón. Y dentro del botón vamos a poner un i más ultra picon que vamos a poner aquí un pay card. Vale, esto será la parte de mostrar los elementos. Y luego abajo vamos a tener lo que es la gestión del carrito que vayamos montando. Entonces vamos a hacer un punto container 5 punto card small, voy a poner el sombreado, vale, vamos a poner aquí un punto card header, primary white, display flex, display content between, align item center para centrarlo, vale. Yo creo que para no mataros voy a cogerlo, como esto es parte visual, ¿vale? Prefiero cogerlo y explicarlo, porque si no voy a perder un montón de tiempo en copiarlo y que lo acabéis entendiendo. Vale, así que prefiero hacer esto y explicarlo. Vale, a ver, porque por aquí se me habrá colado. En principio está bien. Vale, pues os lo explico un poco.
Vale, primero son dos tarjetas, bueno, unas tarjetas para recorrer el array de productos, ¿vale? Donde vamos a tener una card con el nombre del producto, el precio y luego un botoncito para añadir al carrito. Vale. Luego en la parte de abajo tendremos una tabla para gestionar el carrito de la compra, ¿vale? Esto es el título, ¿vale? Que tendremos aquí el carrito. Luego la información con el número de productos que tenemos, ¿vale? Y luego si no tenemos productos, es decir, si el length es cero, ¿vale? Un mensaje de que el carrito está vacío, ¿vale? Y bueno, con un mensaje de parece que no ha salido nada. Ahora bien, si sí que tiene elementos, ¿vale? Pues entonces ya lo mostramos en una tabla, para que responsive, para que se ajuste al tamaño de la pantalla. Y básicamente lo que tenemos es ahí, pondremos el producto, precio, cantidad, un subtotal y la acción. Vale. El- Tenemos ahí el, el array de los elementos que tenemos dentro del carrito, ¿vale? Para sacar las diferentes filas, ¿vale? De tal manera que cada fila representará un producto, donde pondremos en cada celda, pues primero el nombre, luego el precio, con un pipe currency, luego tendremos un input para controlar el valor de la cantidad y luego tendremos el semitotal, ¿vale? El subtotal que tendríamos aquí del precio por la cantidad y un botón para borrar para borrar el elemento, ¿vale? Eliminar el producto, ¿vale? Que lo tendríamos con esto. Llamaría esto a la función de borrar. Bueno, este es que cuando el input cambie el valor actual, llamaremos a la función de actualizar, pasando el event. Este es el que gestiona el numerito que pasamos, ¿vale? Lo recogíamos con el event. Y luego por último tenemos aquí la parte de el total a pagar, ¿vale? Donde sacaríamos el precio del car total, ¿vale? Que es el precio total, con un pipe currency otra vez para sacarlo con euros y un botón de finalizar compra que lanzaría la función go to pay, ¿vale? Visualmente esto queda de la siguiente manera. ¿Vale? Tendríamos aquí los dos elementos que podemos añadir a nuestra compra, ¿vale? Aquí tendríais pues, todos los elementos que tuvierais, esto si lo tenéis una API, de lo que fuera, pues tenéis aquí todos los elementos, ¿vale? Pero para el ejemplo nos vale. Entonces es nuestra planta y nuestra lámpara que podemos añadirlo al carrito, ¿vale? Cuando le damos, lo que hace es automáticamente añade el elemento al carrito, ¿vale? Fijaros que aquí arriba también me ha añadido ya el elemento con que tengo un elemento que vale 10 euros. Si añado otro, ahora tengo dos elementos, 23 euros. Fijaros que me ha añadido aquí abajo, en la parte de la tabla. Si añado cualquiera de los dos, como ya existe, ¿vale? Lo que hace es incrementar la cantidad del elemento. Acordaos que la tocar medía si existía el elemento o no. Esto lo puedo incrementar o decrementar. Si lo decremento, ¿vale? El mínimo que me deja es 1, ¿vale? Porque el campo está puesto aquí, ¿vale? De mínimo valor 1. Para borrarlo, tenemos que ya lanzar la función de eliminar, que llama al remove y entonces borra el elemento. O lo queremos volver a añadir, pues lo añadimos, ¿vale? Y si le damos a finalizar compra, lanza la compra. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces así montaríais un carrito de la compra con las Signals. ¿Dudas? Mm.
En la cual, aquí al principio, al total, aquí. ¿Esto es la del total o la de...? Bien, el subtotal dices. La parte, a ver, la parte del total está recogiendo del getter, ¿vale? O sea, tú cuando llamas car total no es una función, sino que es un getter de la signal. Acordaros que los getters de la... O sea, que para acceder a las signals accedemos a través de sus getters, con lo cual por eso ponemos los paréntesis. Entonces, cuando aquí pone el car total con los paréntesis, en realidad estamos accediendo, ¿vale? A esta signal, ¿vale? Al valor de esta signal, que es la que tiene el precio total. Como esto está conectado con el servicio, ¿vale? Nos está dando cada vez que varía, cada vez que cambia su valor, nos actualiza el dato, ¿vale? Entonces, cada vez que eso, el dato se actualiza porque es una señal reactiva. Vale, pues ya lo que nos queda es ver el último elemento, ¿vale? Ya saltamos a lo que sería el último operador que os quiero enseñar, que es el for join, ¿vale? El for join lo que hace es, bueno, coger observables, ¿vale? Y emitir otro observable resultado de los observables con los que hemos trabajado. Eh, bueno, entonces vamos a ver un poco cómo hacerlo, pero es básicamente eso, el poder coger varios observables para juntarlos en un observable. Vamos a ver. Voy a cerrar ya el Card China, vamos a cerrar ya el Card Interface. Vale, y vamos a montar esto. Vale, entonces vamos a hacer un componente para montar esto. El componente rxjs barra for Josh. Skip test. Vamos a ir a mi mapa. En el mapa voy a coger un lino más. Y vamos a ponerlo por aquí. Esto es el for join. For join. Vale, vamos a decirle esto lo va a tener ahora. For join. Y aquí vamos a poner el for join. Vale. Interfaces. Vale, vamos a ver. Ricky Morty. Tengo el carácter Ricky Morty. Vale. Vale. Tal, pero no. Y ahora que quiero hacer ahora es la de mi Pokémon. Vale. Export interface. Vamos a hacer una propia que se va a llamar mi Pokémon. Vale, y mi Pokémon va a tener una variable que se va a llamar front default, que es de tipo string. Vamos a tener una variable que se va a llamar front shiny, que es de tipo string. Vamos a tener un name tipo string y vamos a tener un URL de tipo string. Vale. Vale. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, vamos a poner un API
Poke, Poke, aquí, ¿vale? Esto va a tener un string y un URL edit. Vale. Entonces, se trata de, si conocéis la Poke API, ¿vale? La Poke API tiene una colección de Pokémon y de toda la información, ¿vale? De muchísimas cosas de los Pokémon. Vale. Entonces, esta API de por sí devuelve la información así, ¿vale? Es decir, de cada elemento devuelve el nombre y la URL de la información. Y de la URL de la información, ¿vale? Si nos metemos en el elemento, pues tiene una burrada de información, ¿vale? Entonces, es normal, ¿vale? Que no saquen toda la información aquí. Pero también es tedioso que queramos acceder al elemento, ¿vale? Y tengamos una API intermedia. ¿Vale? Entonces, ¿qué os voy a enseñar? Os voy a enseñar que nosotros podemos trabajar con estas dos peticiones de tal manera que vamos a poder fusionarlas y pasar la información que queramos de aquí a aquí. ¿Vale? De tal forma que nosotros concretamente vamos a buscar las imágenes, ¿vale? Es decir, dentro de aquí tenemos mucha información, no sé qué, no sé cuántos, move, ¿vale? Stabilities, ¿vale? Sprites. Y dentro de sprites, ¿vale? Aquí tenemos, si os fijáis, un front shiny y un front default, ¿vale? Es decir, una imagen aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es precisamente coger estas imágenes, ¿vale? Y traérnoslas a nuestra página de los resultados. De tal forma que lo que sacaremos tendremos el nombre URL que tenemos aquí, más el from default y el from shiny que tenemos aquí. ¿Vale? El from default y el from shiny y el nombre URL, que serán mi Pokémon. Vale, pues vamos a ello, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí en Data Service, ¿vale? Vamos a hacer una función que se va a llamar getPoke, ¿vale? Esto va a devolver un observable de mi Pokémon Array, ¿vale? Vamos a decir que vamos a devolver una colección de elementos de mi Pokémon, ¿vale? Pues entonces decimos esto es un return, this.http client.get, vale. Pero la API en realidad devuelve un API response con PokeAPI, ¿vale? Que es lo que hemos visto que devuelve ahí. Vale. Y esto es la URL que, bueno, vamos a ponerla aquí, bastante, URL poke, igual, y vamos a ponerla aquí, es esta, ¿vale? Vamos a poner la URL. Decimos aquí, esto será URL, ¿ok? ¿Vale? Hasta ahí, pues lo normal. Ok, no puedo hacerlo. Vale. Ahora bien, lo que yo quiero es empezar a trabajar con esto, ¿vale? Así que vamos a hacer un pipe. Vale, ¿y qué vamos a hacer dentro del pipe? Vale, lo primero que vamos a hacer es una transformación. Vamos a hacer un map, ¿vale? Y vamos a decir que de la información que viene, ¿vale? Vamos a coger los resultados. Espérate, porque esto es el objeto que viene, ¿vale? Vienen los resultados. Vale, esto es de aquí, esto es API response API en realidad.
Vale, esta es result, va a ser un objeto, va a tener Poké, Pokémon, data, y Pokémon data, Pokémon data, va a tener el nombre y el estado. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Un objeto que tiene results, que es un array de la información de Pokémon que tiene nombre y URL. ¿Vale? Ahora sí. Vale, entonces estoy, lo primero, transformando la información para acceder al array de la información que viene en la API a coger el array de resultados. Vale. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a sincronizar la respuesta de los observables. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un switch map eh, con la información del array, ¿vale? Esta es la lista de Pokémon, ¿vale? Y entonces vamos a utilizar el for join para sincronizar, de tal forma que vamos a hacer un for join de mi Pokémon array. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer aquí dentro? Vale, pues dentro del for join lo que vamos a hacer es, por cada elemento del array, ¿vale? Vamos a hacer algo. El for join me permite que itere un array para hacer diversas peticiones. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, de esos, con esos objetos, o sea, con ese array, vamos a transformar la información. Aquí vendrá un poke de tipo Pokémon Data, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es coger una función, voy a llamar a una función que se va a llamar getData. GetData se va a encargar al, al objeto que tiene el nombre y la URL, le vamos a añadir, ¿vale? La información que viene aquí, que tiene dentro de la otra petición, la petición individual, con el front default y el front signing, ¿vale? Es la que se va a encargar de coger la información de este endpoint y pasarla a este objeto, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo por cada Pokémon del array, ¿vale? Vamos a hacer el método PokéData, vale. Y lo que vamos a hacer es devolver aquí, esto es un observable de tipo mi Pokémon, ¿vale? Es decir, vamos a transformar el Pokémon en mi Pokémon aquí dentro. Vale, para ello lo que tenemos que hacer es dentro devolver la petición http.get, ¿vale? Esto va a devolver un Pokémon data. Ah, bueno, no, aquí necesito la información completa, que es bueno, vamos a ponerle que es mucha información. Vamos a poner una interfaz que sea export Pokémon interface Pokémon detail. Vale. Y el Pokémon detail tendrá, tiene ID, tiene muchas cosas, ¿vale? Pero sobre todo lo que va a tener son estas dos. ¿Vale? Aquí podría tener toda la información que quisiera del Pokémon para sacarla, las habilidades, pues todo lo que hemos visto de esta API, ¿vale? Esto sería esta interfaz. Lo que pasa es que no voy a hacer la interfaz entera, primero porque es una barbaridad, y segundo porque para el ejemplo solo queremos esta información. El vale, de tipo number aquí. Vale, y poquito más, no me hace falta mucho más. Vale,
Entonces le voy a decir que aquí es un Pokémon Detail, ¿vale? Lo que viene. Y esto es de la URL que vamos a decir que esto es la... Ah, bueno, coño, la URL la he hecho aquí. No tenemos. La hago aquí, voy a poder hacer. Bueno, vale. Vamos a decirle que aquí ahora es this.urlpoke y la... Ah, bueno, claro, pero no me hace falta porque poke.url ya tiene la URL a la que tengo que conectar. Acordaros que esto es la información del Pokémon, ¿vale? La que me viene aquí, ¿vale? Y aquí dentro tenemos la URL a la que tenemos que conectar, ¿vale? Entonces, pues ahí ya la tenemos. Vale. Y esto lo que vamos a hacer es otro pipe, ¿vale? Para ejecutar operaciones. Y lo que tenemos que hacer es montar ahora el objeto, es decir, esto nos va a devolver toda esta información, ¿vale? Todo lo de aquí. Y yo de esa información quiero sacar solo lo que me interesa. Vale, pues vamos a transformar la información con un map, ¿vale? Y es por cada información, de toda la información que viene, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que os decía antes, ¿vale? Lo de el trabajar con el objeto, eh, bueno, desestructurado para montarlo como queramos. Esto es con la información que teníamos antes, ¿vale? Es decir, con el objeto anterior, vamos a ponerle el data. Dentro del data voy a coger bueno, claro, porque lo he montado directamente así, pero en realidad esto, la interfaz Pokémon Detail tiene, esto hay que ponerle que tiene sprites, es un objeto que dentro tiene, o bueno, había que hacer también la interfaz, con esto no vale. Esto es lo que tenemos que ver aquí, ¿vale? Sprites que tienen front sign y el front default fuera. Pues no lo vamos a poder hacer. Vale, front default. Eh, vale, vamos a sacar esto de aquí. Vale, entonces hay que entrar en el oficial. Entonces, a lo que tengo que entrar es sprites, pero dentro de sprites tengo over, que es otro objeto que tiene oficial artwork, es otro objeto que tiene ahora sí el front default y front side, ¿vale? Estos son los datos a los que quiero acceder, ¿vale? Ahora sí. Entonces tenemos que acceder con other.oficial. Y eso le decimos que lo añada al objeto. ¿Vale? Es decir,
cógeme el objeto que tienes actualmente. Lo podéis poner al revés, es como lo habéis visto antes. Para... ¿Vale? Es decir, coge el objeto que tienes actualmente, ¿vale? Y añádele la siguiente información, ¿vale? Que es lo que haya, ¿vale? Esto es porque voy a coger un objeto, ¿vale? Si fuera a coger un atributo, pues lo pondría directamente, pero voy a poner un objeto, con lo cual vuelvo a poner el spread y me junta este objeto, bueno, o el objeto poke, con el objeto oficial artwork que está dentro de order y está dentro de sprites que está dentro de data, con lo cual estamos juntando este objeto. Bueno, con este objeto, ¿vale? Es decir, está juntando los dos objetos en uno, ¿vale? Entonces, repito un poco para que veáis lo que hemos hecho en el asunto. Lo primero, petición a la API para sacar la información base, ¿vale? La que tiene URL y nombre, ¿vale? El listado, este. Sacamos este objeto, en realidad sacamos este objeto, ¿vale? Luego, lo primero, cogemos el array, es decir, de este objeto me quedo solo este array, ¿vale? De resultado. Quiero ahora solo este array. Ahora bien, de ese array lo que hago es el coger, ¿vale? Y de el array ejecuto un for join para lanzar una función por cada elemento del array, ¿vale? Es decir, para recorrer el array y lanzar una función por cada uno de sus elementos. Entonces, ¿qué quiero hacer por cada uno de sus elementos? Voy a hacer, bueno, voy a transformar la información de tal manera que por cada uno de los elementos, ¿vale? Voy a transformar su información con la función getData. GetData que lo que hace es, dado un Pokémon Data, lo transforma en mi Pokémon a través de la API, ¿vale? De la propia API, lo que hace es llama a la URL que tiene puesto el Pokémon, ¿vale? El propio Pokémon tiene la URL puesta ahí y cojo la información y la transformo, la información que tiene eh, ese Pokémon que me viene, añadiendo al propio Pokémon el objeto oficial artwork que tiene, bueno, dentro de Over, dentro de Sprites, dentro de la data específica que tiene ahí. Es decir, añado los atributos que yo quiera de los detalles del Pokémon, ¿vale? A la información base le añado lo que yo quiera de los detalles, porque ya he accedido a esa información a través de la segunda petición de la API. ¿Vale? ¿Lo entendéis? El proceso que hemos hecho. Sí, a ver, esto es muy potente para eso, para poder hacer peticiones acerca de una serie de elementos que nos sacan la información que queréis, que está a un nivel más por debajo o están en otro sitio y queréis fusionar esos elementos, ¿vale? Pues os va a permitir hacer eso para una colección entera con el for join. ¿Vale? Lo que nos quedaría es ya utilizarlo y mostrarlo, es decir, ir ahora a la página de for join, ¿vale? Porque la información ya la tenemos, entonces ahora es simplemente pues hacer un servicio, ya conectar el servicio. Esto ya es lo que hemos hecho 80 millones de veces. Esto es el inject, el data service. Voy a necesitar eh, una colección de Pokémon.
Pokémon, que es un array de Pokémon, bueno, de mi Pokémon array. Voy a implementar el init, en guión init, aquí vamos a hacer el bit.load Pokémon. Vale, voy a hacer el data service punto get poke punto describe. Si todo va bien, cojo la información y en Pokémon guardo el array. Si no, saco el error por consola. Vale, esto carga los Pokémon de la API y luego nos quedaría mostrarlos. Vale, pues vamos a decirle que simplemente montamos un Poké of Pokémon track Poké punto URL punto call md3. Vale, vamos a hacer un punto car. Vale, vamos a poner aquí la imagen punto car imagen top. Vamos a ponerle el poke punto. Vale, y podemos sacar la shiny o la de default. ¿Verdad? Aquí ponemos poke punto nombre y sacamos en un punto car h3 title el poke punto. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Los visualizamos y en nuestra página del ForJoin tendríamos ahí ahora de una API que nos devolvía solo el nombre y la URL, pues estamos sacando el nombre y la imagen. ¿Lo veis? Que podríamos hacerle ISO paginado para sacarlos todas, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Es, pues, como os digo, muy potente para poder trabajar, pues eso, con información que está rebotada por URLs o información que queréis juntar de dos APIs, exacto, fusionar varias APIs, pues eso, cualquier elemento que queráis hacer, ¿vale? A partir de ahí lo podéis trabajar. ¿Vale? Está chulo. Para practicar con ello, la verdad es que está muy bueno. ¿Vale? Luego ya ahí pues podríais darle y ir a la página de detalle y todo, podríais trabajar, montar lo que queráis. ¿Vale? Bueno, pues aquí sí que se acaba la teoría de esto de RxJS, de la biblioteca RxJS y el... Y, vale, os pondré para que no tengáis problema, os pondré un par de ejercicios para Navidad, no por nada, sino para que a la vuelta de cuando volvamos para clase, pues corregirlo y ya está, ¿vale? Entonces, el que quiera que los haga, luego si no los haremos, los corregiremos en clase, ¿vale? Yo los recomiendo a ver, no me gusta mandar cosas para Navidad, porque sé que son fechas familiares y tal, pero bueno, tampoco que estéis 16 días sin hacer nada, ¿no?
Para que volváis os vais a pegar una hostia tremenda. Entonces, acordaos que el examen es el 31 de enero. Entonces, este año además está más avanzado, con lo cual, pues eso, no pongáis todos los días, pero dedicarle algún día a repasar, por lo menos un día a la semana, un ratito, dedicarle. ¿Vale? Entonces eso, os subiré un par de ejercicios para que hagáis, que corregiremos a la vuelta. Os subo ahora mismo también cuando suba el vídeo, subo la teoría, ¿vale? Ahora cuando termine con mi chiquilla y todo, pues ya os subo el vídeo, os subo la documentación de esto, ¿vale? De todo RxJS, todo lo que hemos hecho, el PDF y los dos ejercicios, ¿vale? Está todo ahí, está todo o sea, todo en la documentación que os subo, están todos los ejemplos que hemos hecho y todo lo que hemos hecho está ahí, ¿vale? Os subiré de todas formas, si queréis, el proyecto lo subiré a GitHub y os pongo el repositorio también, ¿vale? Lo mismo, os lo pongo ahí, ¿vale? Pues nada, felices fiestas, ¿vale? Que os vaya todo bien y os veo a la vuelta el año que viene. ¡Ja! Venga, felices fiestas, chicos. Hasta luego.